Tengan buenas tardes con todos, médicos, ya próximos, bueno, ya van a entrar a Serums. Para mí es un honor, la verdad, estar acá en el Colegio Médico, digamos, contribuyendo un poco a ustedes para su formación y sobre todo para traer un tema de real importancia. Quizás muchos de ustedes ya desde ahora tengan algunas aspiraciones con respecto a la especialidad que vayan a elegir, ¿no? Por ahí algunos pediatras, algunos gastros, ¿no? Cirujanos. El área de ginecología y obstetricia en el Perú es un área bastante, digamos, controversial desde el punto de vista legal, ¿no? Muchos de nosotros nos vemos inmiscuidos en bastantes problemas legales, sobre todo por el hecho de que tratamos no de uno, sino de dos seres, ¿no? En este caso, el binomio madre y en este caso feto. Y pues no solamente es tratar pues las complicaciones fetales, ¿no? Sino también las complicaciones maternas y en el puerperio. Entonces, bastante de lo que voy a tratar acá, que la verdad que son solo 6 diapositivas, espero que les pueda ayudar para que puedan tomar medidas adecuadas, ¿no? En el Serums y en su práctica diaria en realidad. Bien, mi nombre es David Pacherre Pulache, como tal me describieron, vamos a tratar el día de hoy un poco de los trastornos hipertensivos del embarazo. Ok, entonces, tal como lo dije, lo ideal siempre es tener una gestación sana, ¿no? Hablamos de una gestante sana, lo cual es un término ideal en realidad, cuando es una paciente que ha llevado sus controles prenatales de forma adecuada, regular, en el momento indicado, que tiene sus ecografías, lo mínimo, ¿no? Que son 3 ecografías, ¿no? Es en el trimestre adecuado también. Y sobre todo que el ser, ¿no? El feto o el producto, ¿no? Se encuentra adecuadamente formándose. Esto es un estado ideal, ¿no? Un estado en donde en realidad muchas de las veces no se llega a dar, ¿no? La realidad es que nos llegan pacientes de 20 semanas, 30 semanas de edad gestacional sin ningún control prenatal, o pacientes que tienen cesáreas anteriores 1 vez, 2 veces, 3 veces, y tampoco tienen controles, pacientes que llegan con obesidad materna o con trastornos hipertensivos, como es el tema del día de hoy, y que tampoco tienen controles. Y esa es la realidad que ustedes van a vivir, ¿no? Sobre todo cuando uno aboca a esta paciente acá en la parte de Lima, ¿no? O en la parte cosmopolita, entonces como que se le hace más fácil tratarla porque dado que tiene todas las herramientas. El detalle es, ¿qué hago si esa paciente, con todos estos factores de riesgo, me llega a mi centro de salud, donde a lo mucho tengo una farmacia y un técnico nada más? Entonces, ese es el detalle de qué es lo que yo como médico serumista voy a hacer por mi paciente, ¿no? Entonces, esta paciente, ¿no? Esa paciente en términos ideales, con una gestación sana, lo ideal es que tenga un puerperio sano. Eso es lo ideal, ¿no? Que en este caso recuerden la definición de un trabajo de parto normal, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Trabajo de parto, ¿no? El periodo de dilatación, expulsivo, alumbramiento y listo. Y no es así, ¿no? Un trabajo de parto adecuado, como dicen, es aquel trabajo de parto que viene con contracciones, dinámica adecuada, que tiene un producto cefálico de vértice vivo a término, ¿no? Y que en el alumbramiento es completo y que en el puerperio la mamá está sana y el producto está sano. O sea, todas esas definiciones son como 9 características y creo que casi serán pues el 1% de todas las pacientes que nos llegan, están para esa definición de una paciente sana. La gran mayoría no es así, la gran mayoría viene para una inducción del trabajo de parto, la gran mayoría a veces son macrosómicos, o a veces son pacientes con trastornos hipertensivos. Entonces, casi ninguna gestante en nuestra realidad peruana, sobre todo, va a cumplir este término, ¿no? Gestación sana, y por ende tampoco va a haber un puerperio sano. Entonces, cuando uno abarca una paciente con un trastorno hipertensivo, lo que tiene que saber es que hay factores de riesgo que uno tiene que reconocer, ¿no? Y que le van a permitir inferir qué tipo de trastorno hipertensivo voy a estar teniendo, ¿no? Y sobre todo,
¿Qué riesgos me va a tener en el puerperio esta paciente? Entonces, es diferente tratar una paciente hipertensa, una gestante hipertensa, cuyo trastorno se presenta antes de las 20 semanas, o con aquella que se presenta después de las 20 semanas. O aquella paciente que tiene un factor de riesgo como por ejemplo, en este caso, la obesidad materna, ¿no? O por ejemplo, que tiene presiones que son demasiado elevadas, por encima de 160, 110, sistólica y diastólica respectivamente. Entonces, el Colegio Americano estableció bastantes características, dentro de las cuales uno puede identificar los factores de riesgo más relevantes, ¿no? Por ejemplo, un factor de riesgo alto para tener un trastorno hipertensivo como lo es preeclampsia, ¿no? Es tener un antecedente de hipertensión crónica. Entonces, en tus serums, las pacientes no saben ni siquiera qué pastillas toman. El detalle es, ¿y yo qué hago, no? Viene la paciente y te dice, usted le pregunta, ¿no? Señora, ¿sufre alguna enfermedad? No, todas te van a negar, ¿eh? Todas. Entonces, señora, pero usted en el embarazo anterior, ¿no? Tú vas haciendo su anamnesis. En el embarazo anterior, ¿usted le diagnosticaron algo? Ah, sí, me dijeron que se me elevó la presión. Entonces, como que por ahí te va diciendo un término, ¿no? Que se elevaba la presión durante el embarazo, durante el puerperio, ¿no? O, no, doctor, soy sana, ¿no? ¿Segura? Sí, solamente que tomo mi Captopril antes de dormir, ¿no? Una cosa así. Entonces, recuerden, estamos tratando con pacientes, ¿no? Que tenemos que tener, como dice el término, paciencia para entenderlas, ¿no? Y que también tenemos que conocer la condición en la que están. Por ende, esas pacientes, muchas de ellas ni siquiera saben lo que toman, porque nosotros o todos los médicos que han pasado no le han explicado adecuadamente qué es lo que está recibiendo. Entonces, la hipertensión crónica en una paciente gestante se define como aquella paciente que tiene presiones arteriales elevadas antes de las 20 semanas, ¿no? O antes de quedar gestando, o que recibe un medicamento antihipertensivo antes de quedar gestando también. Entonces, ese es el término global. Aquí olvídense de la parte de, no, doctor, en la academia me enseñaron esto, no, para ingresar esto, no, aquí es diferente. La realidad es otra. Entonces, si aquí para ingresar al examen de NAN, ENAR, todo ello, ingresabas como hipertensa crónica, aquella paciente antes de las 20 semanas, aquí tus definiciones cambian. Si una paciente puede tener sus presiones ideales, pero estaba tomando un antihipertensivo antes del embarazo, ya califica también como una gestante hipertensa crónica. Aquella paciente que tiene una historia de diabetes mellitus tipo 1 o 2, sobre todo tipo 1, es un factor de riesgo elevado también para desarrollar una preeclampsia. Aquella paciente que tiene una historia previa de enfermedad renal crónica o que tiene alguna enfermedad autoinmune como lupus, síndrome antifosfolipídico, por ahí tú vas sospechando de aquellas pacientes con abortos recurrentes, ¿no? O la clínica de un lupus también, ¿no? Aquella paciente que tiene una historia de preeclampsia, ¿no? En el anterior embarazo probablemente, o aquellas que tienen un IMC mayor de 30 kilogramos, ¿no? Entonces recuerda a las pacientes con obesidad, ¿no? Grado 1, grado 2. Y factores de riesgo moderados, por ejemplo, embarazos múltiples, antecedentes de fecundación in vitro, pacientes que por primera vez están gestando o que sean pacientes con edad materna avanzada, mayor de 40 años, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos esos factores me van a mí a delimitar qué paciente está más en riesgo para tener un trastorno hipertensivo. Entonces, allí vienen algunos términos, como por ejemplo, esta paciente me está teniendo una presión arterial alta, o está teniendo una proteinuria, o está teniendo una disfunción orgánica. Entonces, si yo probablemente preguntara acá en todo este auditorio, ¿no? Las definiciones, probablemente las sepan, ¿no? Porque están bastante frescos en la parte de conocimientos. Recuerden que en la parte de ginecología y obstetricia estos números, ¿no? Tienden a cambiar, ¿no? Y sobre todo cuando los individualizamos. Entonces, ¿qué es una paciente qué es una gestante hipertensa o qué es una paciente gestante con presión arterial alta? Se le define a aquella gestante, ¿no? Cualquier gestante en cualquier edad gestacional que tiene una presión arterial sistólica por encima o mayor o igual a ¿cuánto? A 140, ¿no? Y la diastólica mayor o igual a ¿cuánto? A 90. Y habíamos dicho de que esa toma tiene que ser única, no. Esa toma tiene que ser mínimo 2 veces.
¿Separados por cuánto tiempo? Por 4 horas. Esa es pregunta de examen, ¿no? Pero el máximo de cuánto tiene que ser separado? De 7 días. Entonces, si por ahí te viene una paciente gestante a tus serums, ¿no? Tus posta, y tú le controlas, ¿no? Ha venido corriendo porque vienen de muy lejos, ¿no? Tú obviaste ese detalle, ¿no? La enfermera te dice, doctor, está con 150, 100. Listo. Y luego ves que en su control anterior, que tiene más de una semana, también tiene una presión arterial elevada, ¿la vas a catalogar como una paciente gestante hipertensa? No. Tú vas a tener que tomarla, primero, la presión arterial en condiciones adecuadas. La AJA te dice recomendaciones de cómo tomar una presión arterial, ¿no? Muchos, si es que yo pregunto también en ese auditorio, probablemente voy a encontrar como que 30 tomas diferentes respecto a la presión arterial, ¿no? Por ahí una que lo toma la típica, ¿no? Sentado, ¿no? Con el brazo izquierdo, otro en el brazo derecho, otro acostado. Recuerda que la gestante así, con contracciones sentada tiene más dolor, la acuestas. Entonces, ¿cómo tomar una presión arterial adecuada en una gestante? Esa es una muy buena pregunta. Y por eso la AJA dio algunas recomendaciones, ¿no? Dentro de ellos dijo, no utilices tensiómetros digitales, ¿no? Entonces, por ahí tú ya compraste tu tensiómetro digital, para que ibas a aparecer y todo, ¿no? Entonces, eso no te va a servir, ¿no? Y aquí hago mea culpa, ¿no? Porque casi en todas las emergencias de nuestra salud pública que tenemos en Perú, tiene termómetros digitales, ¿no? Como medida de emergencia, ¿no? Y eso no ayuda, ¿no? Eso ya está demostrado. Lo ideal, ¿cuáles son? Tomar la presión arterial con tensiómetros que sean de mercurio, ¿no? La presión en base básicamente a mercurio. Entonces, esa es una característica. Otra es que la paciente haya reposado por mínimo 30 minutos, que no haya ingerido café, que esté sentada en brazo izquierdo a nivel de la altura del corazón, ¿no? Y otra característica que a veces veo es que ponen el brazalete, ¿no? Y cuando van a colocar la campana del estetoscopio, la colocan de frente y listo, ¿no? Insuflan, insuflan, insuflan y empiezan a escuchar los ruidos de Korsakoff, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Porque la AJA mismo recomienda respecto al uso de los 2 dedos, ¿no? El índice y el medio, y la desaparición del pulso. No sé si alguno de ustedes habrá leído eso. Recomienda que en el brazo, justo donde está tomando, ¿no? La presión arterial, o sea, no coloques el estetoscopio. O sea, insufles hasta que tus dedos no puedan sentir el pulso, ¿no? De la arteria radial. Una vez que haya desaparecido el pulso de la arteria radial, recién colocas tu campana debajo de tu brazalete y empiezas a desinsuflar y a escuchar esos ruidos de Korsakoff. Entonces, esa es la forma correcta de cómo tomar una presión arterial. En una gestante, sobre todo, importa bastante. Cada numerito importa. Lo otro es con respecto a la proteinuria, ¿no? Cuando uno habla de proteinuria, por allí, ¿no? La definición más clásica es, o sea, en tu mente está proteínas en orina, pero hay puntos de corte. Yo esos valores o esos métodos los voy a tener en mi centro de salud. ¿Qué es lo que voy a tener al alcance? O sea, lo que más vas a tener al alcance. Yo que ni siquiera en mis serums tenía tira reactiva, tuve que venir a Lima y comprar mis tiras reactivas, ¿no? O sea, comprarme tres frascos y andar, ¿no? A ver, esto tiene más de 300, esto es más de 500, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero la definición de proteinuria, cuando estés en tu centro de salud y no tienes un laboratorio, entonces es encontrar 2 cruces, ¿no? 2 cruces en la tira reactiva para proteinuria. Bien, pero si tienes la prueba de ácido sulfasalicílico, vas a encontrar una cruz. Entonces no te olvides de eso. 2 cruces para proteinuria en tira reactiva y en ácido sulfasalicílico, en la formación del anillo y los condensados, una cruz. Bien. Doctor, ¿y esto se tiene que volver a repetir? No, con una sola toma basta. Pero tú lo repetirías si tienes sospecha de proteinuria. ¿Y qué es una sospecha de proteinuria? Cuando tú tomas en tu tira reactiva y no te sale 2 cruces, sino te sale una sola cruz. Si te sale una sola cruz, lo repites. ¿En cuánto tiempo? Igual que la presión arterial, en 4 horas. O con la prueba de ácido sulfasalicílico, cuando no te sale una cruz, sino te sale trazas, que es otro valor. ¿Bien? Tú puedes repetir tu prueba de ácido sulfasalicílico en el centro de salud. Yo lo repetía en mi serum. Colocaba una tableta de aspirina, ¿no? Y la soltaba en la orina, ¿no? Y corroboraba con las imágenes, todos tienen internet al menos,
pones prueba de ácido sulfasalicílico y ves, ah, mira, mi imagen de mi tubo, ¿no? Se parece a esta imagen que está acá en el internet. Ah, esto corresponde a cuánto? A una cruz. Ah, esto corresponde a cuánto? A trazas, ¿no? O a 2 cruces o a 3 cruces. Eso es importante, porque si bien la proteinuria se ha ido dejando de lado poco a poco con el avance de las pruebas bioquímicas, sigue teniendo una gran importancia para la preeclampsia severa, sobre todo. Lo otro es con respecto a la disfunción orgánica, y esto es algo que es bastante, digamos, imaginario para la parte del SERUMS, porque ¿cómo tú sabes que la paciente tiene las transaminasas elevadas, ¿no? O cómo tú sabes que la paciente está con una creatinina elevada o una urea elevada, ¿no? Entonces, por ahí, o las plaquetas disminuidas, ¿no? O sea, yo no voy a esperar que la paciente tenga gingivorragia para decir, ah, tus plaquetas están disminuidas, ¿no? O sea, ni a balas. Entonces, ese es algo bastante, digamos, falente, ¿no? En la parte de nuestro sistema de salud. Sin embargo, hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Como por ejemplo, dado que tú has dado tu examen, ¿no? Para el ENAM y todo ello, ¿no? Te decían, ¿no? Paciente que tiene epigastralgia, ¿no? ¿Alguna vez te preguntaste por qué te decían, por qué relacionaban el trastorno hipertensivo con la epigastralgia? Quizás por ahí uno diría, ah, no, es que epigastrio, ¿fuiste el corazón? No, no, no tiene que ver nada, ¿no? Entonces, la epigastralgia se relacionaba con el dolor en hipocondrio derecho, ambos signos, se relacionan bastante a una alteración hepática, ¿no? A una ruptura hepática inminente. Entonces, cuando, pucha, yo encontrar una paciente, es más, cuando me viene la emergencia a mí en la maternidad, una paciente que me dice, doctor, está que se retuerce dolor con epigastrio, o sea, yo no voy a decirle, señora, te voy a sacar exámenes y te dejo 2 horas esperando, ¿no? Ni a balas, ¿no? Yo de frente tomo presión y activo clave azul, ¿no? Mi protocolo es sulfato. Entonces, porque yo digo, esa señora se está rompiendo su hígado en cualquier momento, o lo va a romper. Yo he tenido como 12, 15 rupturas, y pucha, es feo empaquetar un hígado. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Encontrar eso en el SERUMS es activar en tu cabecita la palabra referencia de inmediato, mientras yo voy haciendo mi clave azul. ¿Bien? O, por ejemplo, tener una paciente que tiene dolor de cabeza. Si yo tengo acá 10 gestantes y a las 10 les pregunto, ¿te duele la cabeza? Las 10 me van a decir sí. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, no olvides que la gestante es como un niño, ¿no? ¿Te duele aquí? Sí. ¿Te duele por acá? Sí. ¿Te duele todo lado? Le va a doler todo lo que tú le toques. Sin embargo, tienes que valorar el dolor de cabeza, ¿no? El Colegio Americano te define el dolor de cabeza como aquel dolor de inicio súbito, fronto-occipital y que es severo. Es decir, para yo decir que esta paciente gestante me está haciendo una disfunción neurológica, yo, tendría que encontrar a la paciente retorciéndose de dolor, pero ese dolor es por una cefalea. Y eso es una cefalea que es diferente a una migraña. Claro, porque por allí yo, sí he visto en la práctica que a veces por ahí un doctor activó clave azul, tenía cefalea y el antecedente de migraña, ¿no? Y la señora con fotofobia, con eso, ¿no? Cosas que no tenían que ver nada a los desórdenes neurológicos que indican el Colegio Americano. Entonces, son algunos criterios para una disfunción orgánica. Pueden tomarle foto. En realidad, esto es el resumen de todo lo que ustedes tienen que estar en el SERUMS. Esto hasta en sus exámenes ayuda. La definición de una gestante hipertensa. Si yo tengo una presión arterial diastólica mayor o igual a 110, solo basta una sola toma para yo poder decir, esta paciente tiene presión alta. Nada más. Sin embargo, si tengo mayor o igual a 140 la sistólica y o mayor o igual la diastólica en 90, tengo que hacer 2 tomas separadas por 4 horas, pero a un máximo de 7 días. Lo mismo para las proteínas. Como les había dicho, 2 cruces, ¿no? Para la tía reactiva y ácido sulfasalicílico una cruz. Cuando ustedes ya estén en un centro de salud de mayor complejidad, entonces van a poder ver que las proteínas en orina, lo ideal es tener una proteinuria en 24 horas, que sea mayor o igual a 300, ¿no? 300 miligramos, ¿no? O tener algunos cocientes, cociente de proteína creatinina urinaria o albúmina creatinina urinaria, mayor o igual a 0.3 o 0.8 respectivamente. Y la sospecha de proteinuria. Recordar que en realidad la preeclampsia no es algo que lo puede explicar en 30 minutos, ¿no? Porque nadie creo que, o quizás por ahí uno que haya leído de fenotipos de preeclampsia, es algo, demasiado, digamos, alarmante, ¿no? Porque
No es lo mismo tratar a una paciente con 24 semanas con preeclampsia severa a una paciente de 38 semanas con preeclampsia severa. ¿Cuál de ellas voy a poder tratar adecuadamente con el sulfato? ¿Cuál de ellas me va a reaccionar a corticoides? ¿Cuál de ellas me va a reaccionar si es que llegara a eclampsia con diazepam? Entonces, el detalle es todo eso, ¿no? Son diferentes formas de cómo tratar. Sin embargo, todo tiene un núcleo, ¿no? El núcleo es la disfunción placentaria. Son 5 teorías que establecen que la fisiopatología de la preeclampsia. Esta teoría, que es del año 80 en realidad, es más antigua, entonces establece las oleadas, ¿no? La primera y la segunda oleada que se dan. Y si yo te pregunto, ¿no? Algo fácil de examen, ¿no? ¿Cuál de las oleadas es la más alterada en una paciente con preeclampsia? La respuesta es la segunda oleada, ¿no? Pero en realidad, como les dije, aquí las 2 oleadas se encuentran alteradas. En una paciente gestante hipertensa, las 2 oleadas son las que se encuentran alteradas, a predominio de la segunda. Entonces, los trastornos hipertensivos en el Perú, hay una guía que se ha modificado el año pasado, establecen 4 tipos de trastornos hipertensivos. La paciente hipertensa crónica, que se define como aquella gestante hipertensa antes de las 20 semanas, o aquella paciente, ¿no?, que conserva las presiones arteriales elevadas más allá de las 12 semanas posparto, ¿no? Entonces, si la paciente continúa más allá de 12 semanas, ¿no?, más allá de 3 meses, las presiones arteriales, esa paciente ha sido una hipertensa crónica y tú no te has dado cuenta. O una paciente con hipertensión gestacional, que se define como aquella gestante hipertensa que tiene más de 20 semanas y que no tiene ni proteinuria ni tampoco alguna disfunción orgánica. O el síndrome preeclampsia-eclampsia, ¿no?, que ese es el nombre correcto, preeclampsia-eclampsia. Ese síndrome preeclampsia-eclampsia que se define como aquella paciente gestante hipertensa por encima de las 20 semanas de edad gestacional y que tiene proteinuria y o tiene alguna disfunción orgánica. ¿Bien? Y en el caso de la eclampsia, para que sea calificada, ¿qué tiene que tener? Convulsiones, ¿no? Tiene que haber convulsión. Y la paciente hipertensa crónica con preeclampsia sobrellegada, que básicamente funciona, ¿no?, o fusiona las definiciones primera, ¿no?, con la tercera. ¿Cuáles son las disfunciones que uno puede establecer? Ahora ya no se usa el término preeclampsia severa, ¿no?, o el término preeclampsia leve, ¿no? Esos términos pasaron al olvido. Ahora los términos son preeclampsia sin criterio de severidad o con criterios de severidad. Y eso es lo que ustedes tienen que poner en sus hojas de referencia cuando envíen a sus pacientes. Sería algo, digamos, loco poder encontrar esos términos antiguos, como les he dicho, ¿no? Espero, ¿no?, al menos que como la maternidad es hospital de referencia, siempre me llegan hojas de referencia, ¿no?, de Ancash, Cusco, todo, ¿no? Y leo y, pucha, a veces hay algunas falencias. Entonces, los términos son preeclampsia sin criterio de severidad o con criterio de severidad. Cuando uno dice o escribe el apellido con criterios de severidad, tiene que poner cuál es la severidad que tú has encontrado. Capaz solamente encontraste presiones arteriales elevadas, es decir, encontraste una presión, la sistólica mayor o igual a 160 o la diastólica mayor o igual a 110. Quizás esa es tu severidad, ¿no? Y tú lo detallas, ¿no? Paciente con un trastorno hipertensivo, preeclampsia con criterio de severidad por presiones arteriales altas, ¿no? Es un criterio válido. Pero si la presión nunca llegó a esos valores, entonces me tienes que describir qué disfunción es la que tiene. ¿Y qué disfunciones son las que tiene la preeclampsia?, ¿no? Y aquí lo menciona, ¿no? Este es el Colegio Americano, ¿no?, boletín número del año 2020. Entonces te dice, ¿no?, ¿qué disfunción es? Una plaquetopenia. Cuando uno dice una plaquetopenia, los valores uno dice, la gestante tiene que ser por encima de 150.000, pero para que se considere un trastorno hipertensivo con disfunción hematológica, la trombocitopenia tiene que ser menor de ¿cuánto? De 100.000, ¿no? Eso es lo primero. O que tenga alguna disfunción renal, ¿no? Y la disfunción renal, de acuerdo al Colegio Americano, tiene que ser una creatinina mayor de 1.1. Y aquí hago la pregunta, ¿no? Si te viene a la consulta una gestante de 35 semanas y su creatinina está en 1, ¿la mandas a su casa? ¿O le dices, ceñito, te quedas, te voy a inducir el parto? ¿Qué dices? Entonces uno dice, pero es que no, doctor, no ha llegado a 1.1. No llegó, no, se ve muy rígido, ¿no? Muy dogmático. Y ese es el detalle. ¿Cuánto es un valor normal de creatinina? ¿O cómo es la creatinina en el embarazo?
¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular? ¿Qué pasa con el volumen de la gestante? ¿Aumenta, disminuye? ¿La creatinina disminuye en el embarazo o aumenta? Disminuye, ¿sí o no? Claro, porque tiene más líquido, más agua y va depurando más, ¿no? Entonces yo debería esperar una disminución. Una paciente gestante debería tener una creatinina por lo general menor de 0,9. O sea, 0,6, 7, 8 es aceptable. Pero cuando a mí a la emergencia me llega una paciente gestante con una creatinina de 1 o inclusive de 0,9, todos dicen, ah, normal, tranqui. Y yo voy viendo, a ver señora, préstame tu carnet de control, lo que muy pocos hacen. Veo el carnet, todos sus controles que ha tenido, y veo cómo ha ido evolucionando su curva de presiones. A veces tú te puedes enfrentar a una gestante que tiene una presión de 110, 70, y tú dices, ah, está normal, ¿no? Pero no te has dado cuenta que inició esa paciente con una presión de 90, 60, y ahora está con 110, 70. ¿No te da curiosidad qué está pasando o que se está incrementando en algo la presión? Entonces, son puntos que tú tienes que tener en cuenta. No todo es rígido en una gestante. Yo lo voy a comentar antes de terminar porque esa es casi la última diapositiva. A modo de ejemplo, yo tuve una gestante que pasó desapercibido 38 semanas, fue parto cesárea, vía abdominal, y que no pasaron ni 4 horas, la mandaron al piso y convulsionó. Yo estaba en UCI materna rotando, yo corriendo con mi DEA, mi desfibrilador, porque estaba la paciente convulsionando y estaba en taquicardia ventricular, ¿no? Y algo desfibrilable, y al final la paciente le hicimos una reanimación por casi 35 minutos, algo que ya no debería ser, ¿no? Y salió del paro, vivió 20 minutos más, volvió otra vez en paro y falleció. Y uno decía, ¿pero de qué falleció? Si la paciente nunca tuvo sus presiones arteriales elevadas. Y es verdad, en su carnet de control jamás llegó a 140-90. Y esa paciente cuando convulsionó, previa a la convulsión, llegó a 180-110. Y uno dice, ¿pero cómo es que? O sea, ya no tiene bebito, ya no tiene ni placenta. O sea, ya no tiene esto. ¿Y ahora por qué convulsiona, no? ¿Qué pasó aquí? Entonces uno empieza a ver, a hacer el mea culpa y a ver qué es lo que no había visto. Y no se había dado cuenta de esto, ¿no? Esas presiones con que empezó en la paciente, 90-60, y que al último estaban en 130-80. Paciente que era consumidora de cocaína, ¿no? Paciente que era obesa, ¿no? Multigesta, edad materna avanzada. Entonces, esas cosas se les pasan a los especialistas. Si se les pasa a los especialistas, ¿qué esperamos? Entonces, ustedes vean más allá de lo evidente, ¿no? Vean más de esas cosas, de esos factores de riesgo para que no tengan gestantes mal controladas. Otra forma de disfunción es la disfunción pulmonar. El Colegio Americano lo sigue mencionando. El edema pulmonar todavía es considerado como una disfunción, ¿no? Y no tengan miedo. Aquí eso es algo para dar énfasis. Si tú tienes una paciente hipertensa o con preeclampsia en el SERUMS, ponle su vía e hidrátala y refiérela si es que tú quieres ya culminar la gestación. No tengas miedo, hidrátala con 500, 600, 700 de volumen. Doctor, pero no, se va a encharcar. Tranqui, no se va a encharcar. Doctor, ¿y si edema pulmonar? Tranquilo, no va a pasar. ¿Por qué? ¿Recuerdas cuál es el rol de la progesterona en el embarazo? ¿Qué pasaba con el músculo liso? Entonces, la paciente gestante de por sí tiene una mayor capacidad para hacer una reserva de volumen en el intravascular. Hidrata a la paciente. Es lo primero que tú tienes que hacer en una paciente que te llega y que tú diagnosticas de un trastorno hipertensivo. ¿Bien? Entonces, no tengas miedo de este edema pulmonar. Este edema pulmonar es por un encharcamiento posterior. Eso es quizás ya en alguna otra ponencia, ¿no? Pero no tengan miedo de eso, tranquilo. Eso es cuando ya le pasas 4 litros, pues tampoco no seas malo, ¿no? Pásale un cloruro, no 500, 600. Y las transaminasas, no te olvides, ¿no? Sobre todo, la COG nunca establece este número. El Colegio Americano te establece el doble del valor basal normal. Y como Estados Unidos es industrializado y tiene toda su población de gestantes censadas, entonces el valor normal para ellos es 35 y el doble del valor normal es 70. En Perulandia no es así, ¿no? Porque en Perú nosotros no tenemos, nuestras gestantes todas no tienen creatinina, ¿no? Pero como nos basamos en el Colegio Americano, un valor por encima o mayor o igual a 70 nos establece una disfunción hepática. Ese sería el otro apellido, disfunción hepática.
Y lo otro es con respecto al dolor de cabeza, que ya lo habíamos explicado, ¿no? Una cefalea que no tiene alguna explicación anterior y que es aguda, intensa y que a veces se acompaña de otros síntomas visuales. ¿Qué síntomas visuales? Fotoncias, escotomas luminosos, ¿no? Por ejemplo. Y no se olviden de esto, de que esta cámara, el dolor en epigastrio o el dolor en el cuadrante o en el hipocondrio derecho, ¿no? Sobre todo esto, porque hace referencia a una disfunción hepática y a una probable inminencia de rotura hepática. ¿Bien? Ok. Ya terminando en esa parte, recuerden que lo ideal es tener una paciente con estilo de vida y dieta saludable. ¿Cuántos saben una paciente con hipertensión, cuántos minutos al día necesita hacer ejercicio? ¿Alguien sabe? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿Una hora? Entonces, eso es algo que tú tienes que aprender, ¿no? Para recomendar. Y obviamente tienes que hacerlo primero, ¿no? Tienes que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, una paciente gestante necesita 50 minutos al día, ¿no? Doctor, pero eso, ¿qué? ¿Y no le va a hacer, está con todo y bebito, 30 semanas, ¿sigue haciendo ejercicio? Sí, sigue haciendo. Hazla correr. Obviamente no va a hacer planchas, pues no va a hacer eso. Pero sí hazla trotar, hazle ejercicio anaeróbico, ¿no? Probablemente. Pero tienes que hacerle realizar 50 minutos de ejercicio al día. ¿Bien? Eso es importante. La presión objetivo que ustedes tienen que manejar es esta. En resumen, 135-85. Es decir, tú no estés feliz si tu paciente de 180-100 te la bajas a 160. No, tú tienes que tener este rango de presión. 135-85 es lo que yo intento. Pero doctor, para llegar a eso, yo tengo que tener, ¿qué cosa? Un estilo de dieta y vida saludable, uno. ¿Y qué cosa? Haber dado un buen control con medicamentos antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivo tú vas a tener en el serum? El primero no lo vas a tener ni a balas, ¿no? El segundo y el tercero sí lo vas a tener, ¿no? Sobre todo el segundo. Y el cuarto, muy poco lo van a tener. Entonces, el nifedipino, como dosis de mantenimiento, se da en dosis de 30 a 60 miligramos al día, ¿no? Aproximadamente, ¿no? O sea, tú puedes darle una tableta de nifedipino de 30 miligramos, ¿no? Al día. El detalle es, en nuestra farmacia del MINSA, ¿existe nifedipino de 30 miligramos? Sí existe, pero también muy pocas postas lo tienen. Y es el llamado nifedipino retarn, ¿no? O de acción prolongada, ¿no? Entonces lo puedes tener. Y lo otro es dar metildopa. Y el metildopa sí lo puedes usar. El detalle es que lo ideal es que primero lo indique un ginecólogo, etc. Pero si ves que la paciente jamás va a bajar al hospital de referencia, que te va a tocar alguna vez, entonces tú puedes iniciarlo. ¿Cómo lo inicias el metildopa? Lo puedes iniciar dando dosis. La pastilla viene de 250 miligramos. Lo puedes dar dando una tableta al día o una tableta cada 12 horas. Tú lo vas ajustando al nivel de presión o rango objetivo de 135-85. ¿Bien? Doctor, le quedan 15 minutos. Ok, muchas gracias. Lo otro es el uso de aspirina. Doctor, aquí doy aspirina para todos. ¿Será correcto dar eso? Entonces, ¿para qué me sirve la aspirina? Y yo sé que en motivo de exámenes seguro le habrán preguntado, ¿no? La aspirina está indicada en aquellas pacientes que tienen, como dice acá, factores de riesgo, ¿no? Que me indiquen darla, ¿no? Factores de riesgo alto o factores de riesgo moderado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una paciente que tiene presiones arteriales adecuadas, tiene un buen control de peso, no ha tenido ninguna disfunción en su vida, ¿no? Tiene ecografías adecuadas, ¿yo le voy a indicar aspirina? No. Entonces, simplemente va a estar con su suplemento de calcio, suplemento de hierro, ¿no? Ácido fólico, ¿no? Ante la dosis y todo ello, entonces no hay ningún problema. ¿Cuál es el detalle? Si yo tengo una paciente que tiene un antecedente de preeclampsia o que es una paciente multigesta o con hipertensión crónica o con historia de diabetes o enfermedad renal o enfermedad autoinmune o inclusive hasta nulípara, ¿no? Pero esto hay que tenerlo como que en stand-by todavía. Entonces, si tiene alguno de estos factores de riesgo, uno ya tiene que indicar aspirina. Antes, la aspirina se daba en dosis que variaban de 81 a 100 miligramos al día, pero no. Ahora la aspirina se da en dosis de 150 miligramos. No se olviden esto. ¿Y cómo lo vas a indicar tú? Le vas a decir, señor, porque muchos de ustedes, y también hago mea culpa ahí, a veces yo también he visto, ¿no? Yo mismo he dado, ¿no? Ah, señora, tengo su receta, ¿no? He tenido 20 pacientes, ¿no?
Y la señora dice, ¿y ahora cómo lo tomo? No me han dicho, dice, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces la aspirina tiene que tomarla en las noches, no se olvide, en las noches. Entonces es algo importante que tienen que hacer recomendación. Y la aspirina te va a ayudar, perdón, ¿a qué cosa? A reducir la preeclampsia prematura. Entonces, la preeclampsia prematura o pretérmino. Entonces, cuando hablamos de preeclampsia prematura, aquella preeclampsia que se da antes de las 37 semanas de edad gestacional. Es decir, esto es como un negocio. Señora, ¿usted ha tenido presión alta? Sí, yo he tenido hipertensión o preeclampsia y me enteré de embarazo. Listo, señora. Aparte, usted es obesa. Mira, yo te voy a dar aspirina. La aspirina te va a ayudar a que no tengas preeclampsia con una tasa de éxito de 96%. Te va a ayudar a que no tengas preeclampsia antes de las 37 semanas. La gestante va a saltar, listo, no va a tener, listo. Después de las 37 yo no te aseguro. O sea, 37 y 1 puedes desarrollar hasta gel si quieres, pero yo te aseguro hasta las 37 clavados. Entonces, funciona de esa manera. Y uno diría, pero entonces ¿eso para qué me sirve? Lo que pasa es que recuerda que los trastornos hipertensivos, si tú quieres grabar un numerito en tu cabeza, es el número 37. Es decir, los trastornos hipertensivos se culminan a las 37 semanas de edad gestacional. O sea, si viene una señora, toca la puerta, doctor, tengo 38 semanas, pero yo tengo hipertensión crónica, señora, listo, referencia al hospital de mayor complejidad, porque tienen que acabar tu gestación, por la mejor vía, parto o cesárea, listo. Doctor, yo tengo 35 semanas y tengo antecedente de preeclampsia, mis presiones están bien, listo, señora, no se preocupe, y a ver, te controlo la presión, ha salido elevada, tu gestación tiene que terminar a las 37 semanas. O sea, el número clave aquí es 37. Tus pacientes con trastorno hipertensivo tienen que terminar la gestación a partir de las 37 semanas. Eso como regla general. Si tú quieres ser más acucioso, entonces te vas a esto de acá y le dices, señora, usted tiene un trastorno hipertensivo, es decir, usted tiene hipertensión gestacional, yo le diagnostiqué, ¿no? Por ejemplo. Pero yo solamente le di manejo con dieta y todas las presiones que he ido controlando en usted han salido muy bien. Entonces, señora, ahora yo le voy a culminar la gestación ¿a qué edad? A las 38, 39 semanas. Pero, como esto es bastante ideal en el Perú, es decir, casi nadie lo cumple, porque todas se meten su pollo broster, ¿no? Todo. Entonces, casi nadie llega a este. Entonces tú le dices, señora, usted es una hipertensa crónica que puede estar bien controlada, todo, ¿no? Pero está con tratamiento. Está recibiendo su metildopa, está recibiendo su nifedipino condicional. Entonces tengo que culminarla. ¿A partir de cuándo, dice? De las 37 semanas. Señora, usted tiene su hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad. Entonces yo tengo que terminar a las cuántas semanas? A partir de las 37 semanas de edad gestacional. Es decir, si te llega la posta, tú le dices, señora, tengo que culminar su gestación, la mandas al centro de referencia. Señora, usted tiene preeclampsia severa. Tú ya sabes que ese término no existe, ¿no? Entonces, señora, usted tiene preeclampsia con criterios de severidad. Cualquier disfunción que tú le encuentres, o las presiones están elevadas, 160, 110. Entonces, ¿qué le dices? Señora, tengo que culminar su gestación. ¿Pero qué cosa hago antes de culminar la gestación? Activo la clave azul. Y el término en general que tú vas a manejar para activar la clave azul es colocar sulfato. No te olvides, coloca sulfato. Entonces, para colocar sulfato, lo que tú tienes que hacer es primero saber cómo preparar sulfato, ¿no? Y quizás por ahí alguno sepa cómo preparar sulfato, ¿no? Algunos dicen, ay doctor, yo vi en mi hospital que en un Volutrol, ¿no? En 50 cc colocaban 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, listo. Ya, pues consíguete un Volutrol, pues en el serum. Ni eso vas a tener. Entonces, como no tienes Volutrol en el serum, entonces lo que vas a tener que es tu cloruro de litro. Eso tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, en tu cloruro de litro colocas 5 ampollas. Tú dirás, pucha, pero ¿no le va a aumentar más el volumen? No, porque cada ampollita tiene 10 mililitros. Pues 5 ampollas son 50 mililitros. Frente al 1000 de litro, pues no es nada. Entonces, le vas a pasar 400 mililitros en bolo, en 30 minutos, que chorree todo. Ahí, ¿qué le estás haciendo? Le estás pasando 4 gramos de sulfato de magnesio, que es el protocolo de CIBAI, ¿no? Entonces, en tu activación de la clave azul, tú pasas en tu cloruro de litro y que está tus 5 ampollas de sulfato, 400 cc. Lo pasas como 400 y luego el resto de volumen lo vas pasando, ¿no? a un goteo de 30 gotas. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ese goteo sea monitorizado, que ese goteo
sea pasado a 1 gramo por hora de sulfato, ¿no? Y eso se consigue con Volutrol o con bomba. Pero como no tienes, pásale la dosis en bolo mientras la va refiriendo la paciente. Y eso le habrá salvado la vida. Porque ¿cuál es la función del sulfato en un trastorno hipertensivo? ¿Es acaso reducir la presión? No, no. La función del sulfato, para empezar, tiene un montón de funciones. Pero la función principal es la neuroprotección. Pero neuroprotección del fetito, sí, también puede ser, ¿no? Pero sobre todo de la mamá. Porque de los dos, si tenemos que elegir alguno de los dos, elegimos a la mamá. Así es. Nosotros nos preocupamos por la salud materna y luego de ello por la salud del feto, ¿no? Entonces tú le estás neuroprotegiendo a la mamá para que no te haga un gel, para que no te haga una eclampsia, para que no te convulsione. Entonces es importante eso. La neuroproteges a ella y también de paso, de yapa, no neuroproteges al fetito, ¿no? Obviamente esa neuroprotección se hace antes de las 34 semanas. Después de las 34, el bebito le importa, madre, ¿no? Lo que le hagas con el sulfato, ¿no? Entonces, más básicamente es para la mamá. No te olvides de eso. Lo otro es, si es una paciente que no tiene complicaciones y está con una preeclampsia con criterio de severidad, ¿qué cosa haces? Maduras el pulmón si es antes de las 24 semanas y culmina la gestación. Yo sé que ustedes han dicho, no, han leído, ¿no? Doctor, a mí en la academia, en todas las academias que hay, me han dicho, en una preeclampsia severa se culmina la gestación. Eso está tu algoritmo, ¿no? Eso es robótico, ¿no? Pero sí, claro, el detalle es, ¿se culmina de inmediato o se culmina diferido? Ah, es otra cosa, ¿sí o no? Entonces, si es una paciente con preeclampsia severa, pero que no tiene complicaciones maternas ni fetales, es decir, una preeclampsia con presiones de 160 a 110, le dices, tranquila, ceñito, yo te voy a ayudar, yo te voy a disminuir las presiones y voy a proteger a tu bebito, voy a madurar el pulmón del bebito y luego de eso ya, señora, que han pasado 2 días, yo recién voy a culminar la gestación. Porque para madurar el pulmón del bebé tienen que pasar 2 días, ¿no? Con la betametasona o dexametasona que tú le puedas aplicar. Listo. Esta tabla es la tabla que se ha agregado el año pasado, ¿no? En la guía de la maternidad y que ya salieron, se han publicado hace poco, ¿no? Respecto a cómo manejas el metildopa, la betalol, ¿no? Y sobre todo cómo manejas en el caso de una urgencia, ¿no? No te compliques. Recuerda, si viene una paciente con una emergencia hipertensiva, es decir, presiones mayores iguales a 160 a 110, tú lo que vas a hacer es, señora, le abres una vía, le activas su protocolo de sulfato. No tengo metildopa, doctor. No importa. Entonces, dale su nifedipino. ¿Cuánto nifedipino le vas a dar? Nifedipino le das 10 miligramos. Y luego, ¿qué dice? Le tomas la presión a los 30 minutos, ¿no? Si a los 30 minutos la presión sigue alta, dale otros 10 miligramos. Y luego le controlas a la hora y media. Y así. Así vas titulando. No te olvides de eso. Es bastante importante que me entiendas. Tú no puedes tener la betalol. Jamás lo vas a tener. Tú no puedes tener metildopa, tú no puedes tener ninguna de estas cosas, ni tropizato es peor, en tu sueño vas a tener. Entonces, si no tienes nada, lo que sí vas a tener es nifedipino, pues. Hasta la vecina tiene su nifedipino escondido. Entonces, dale nifedipino, dale su tableta, porque esto es el que utilizamos PRN, o sea, condicional, ¿no? A las presiones elevadas. Listo. A ver, resuélvelo eso. Tienes 1 minuto. ¿Cuánto nos queda? Listo, 3. Bacán. 1 minuto. Ese caso siempre los presento en inducción a mi CR1, ¿no? O a los internitos a veces que van por la maternidad. Entonces, vean más allá de lo evidente del caso. Muy bien. Listo. Según digesta, de 38 semanas, 3 días, por última regla, tiene 36 años, con tiempo de enfermedad 3 días, tiene cefalea leve, frontal y edema en miembros inferiores, percibe movimientos fetales, no hay sangrado, no hay síntomas de irritación cortical, es decir, no hay escotoma luminoso, cefalea, ¿no? Afebril, no pérdida de líquido amniótico, no tiene controles, y periodo internatal de 12 años, y mayor ponderado fetal de 3,4 kilos. Mire esos antecedentes.
HTA crónica de hace 6 años con tratamiento dieta, cesárea por preeclampsia severa en el 2008, RAN y transfusiones sanguíneas niega. Mira las presiones, al inicio 145/70. ¿Es gestante hipertensa? Sí, listo, pero yo para comprobar eso, ¿qué cosa tengo que hacer? Tomarle o hacerle una segunda toma. ¿A qué hora? A las 4 horas. Y en este caso salió 140/90. Si es una gestante hipertensa, pero es más de las 20 semanas, ok, o es una hipertensa gestacional o es una preeclampsia. ¿Bien? Y tiene frecuencia cardíaca bien, todo está bien acá. Mire esa altura, 28 centímetros. ¿Cuántas semanas tiene? 38 semanas. Corresponde a partir hasta antes de las 34 semanas, la altura uterina va de la mano con la edad gestacional, con una diferencia de más menos 3. Es decir, señora, ¿cuántas semanas tienes? 26, listo, 26 más menos 3, 23. O sea, esa barriguita debe tener como mínimo 23 centímetros y como máximo hasta 29. Entonces, doctor, ¿tiene 21? No, pues ni avala, ¿no? Ese es un chato, ¿no? Esa es una restricción de crecimiento fetal, ¿no? Probablemente. O es un pequeño para edad gestacional, ¿no? Entonces, 28 centímetros para 38 semanas no cuadra, pues, definitivamente. Entonces, ahí hay un RCIU, una restricción de crecimiento fetal, ¿no? Esta cefálica izquierda, está todo bien, dinámica ausente, y mira el cervix, no hay modificaciones, ¿no? Todo está, hay un edema de una cruz, el sistema nervioso central está bien. Doctor, tiene reflejos aumentados, tranquilo. ¿No? Al contrario, ¿no? No te asustes por los reflejos, recuerda que más bien te sirven, ¿no? Para controlar después el sulfato. ¿Qué diagnóstico vas a tener acá? Según dije, 38 semanas, no trabajo de parto, con ultrasonido hipertensivo, ella tiene una hipertensión arterial crónica y tú vas a descartar una preeclampsia sobregada, ¿no? Claro, porque no te ha llegado, no sabemos si es que hay proteinuria, no sabemos si hay alguna otra disfunción. Por acá como que figura la restricción de crecimiento fetal. Uno podría decir, ¿no? Pero doctor, que tenga un RCIU, ¿ya no sería preeclampsia? Sí, podría ser, pero tú tienes que corroborar. Recuerda que tú no sabes, para ti es cefálico. Y si está transverso, quizás está transverso, ¿no? Y por eso tú le has medido una altura de 28. Entonces tienes que descartar una preeclampsia sobregrada, descartar una restricción de crecimiento fetal y los antecedentes que tiene la paciente. ¿Cuál es tu plan? No te olvides qué cosa. Hidrata. Primero hidrata. Antihipertensivo es condicional y graba esta palabra. ¿Qué cosa? Referir al centro de mayor complejidad. Porque ¿qué tienes que hacer con un trastorno hipertensivo que ya la paciente está con edad gestacional a término, o sea, más de 37? ¿Qué cosa vas a hacer? Culminar. Tu plan siempre tiene que ser culminar. Olvídate de poner plan, no sé, se solicita eco. Eso no es plan, pues, ¿no? Tu plan es culminar la gestación en una. Y que para eso, ¿qué vas a necesitar? Una ecografía, ver la mejor vía. En este caso puede ser parto vaginal. Ella ha tenido ya un parto vaginal. No, perdón, ha tenido una cesárea. ¿Puede ser un parto vaginal en una cesárea previa? Claro que sí, no hay ningún problema. Pero para eso solicitas un test estresante y su perfil de gestante con su perfil de preeclampsia. No te olvides que pasas un cloruro, puedes pasar 400, 500, 600, el volumen que tú quieras. El nifedipino le das condicional, la trasladas en tu ambulancia, le vas controlando ello y haces una referencia al hospital. ¿Bien? Entonces, listo. Creo que hemos tratado un poco de parte de ello. No se olviden que esos son parte de los trastornos hipertensivos, en realidad es muy amplio. Así que espero que les haya podido servir. ¿Ya? Okay. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Le invito a que se mantenga en el estrado. Le vamos a hacer entrega de su certificado de participación por parte de la doctora Fiorella Marmanilo. Pueden pasar al centro para la foto de protocolo.